De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a continuar con cubriendo la carta a los hebreos y vamos a continuar mostrando cómo cómo esa carta a los hebreos ha hecho un uso indebido de textos hebreos que han sido erróneamente interpretados o manipulados. Hoy vamos a cubrir, estamos en el capítulo 1 y vamos a cubrir del versículo, vamos a ir al versículo, capítulo 1, versículo 13, que nos está hablando del Salmo 110. Porque el Salmo 110 en el cristianismo está interpretado de una forma tan equivocada que le da un contexto completamente diferente a lo que realmente el Salmo quería decir. Ya hemos visto que la temática de la carta y los conceptos, la carta a los hebreos y los conceptos sobre personajes como Mesías, como Melquisedec, como el santuario celestial, como la frecuente mención de ángeles y otros elementos son característicos de la literatura enóquica, es decir, del libro de Enoc, que es un libro apócrifo. Y también puede tener sus raíces en los rollos de Qumran. Y además contiene pasajes que son muy afines a los escritos de los esenios. Ya hemos explicado los esenios, que tenían muchos escritos. Ellos eran una comunidad del desierto de Judea, pero ellos eran muy dados a los temas escatológicos y eran muy dados a temas apocalípticos y tenían sus personajes, como los acabamos de mencionar, y ellos estaban sus escritos estaban muy fuertemente influenciados por literatura apócrifa de la época del Segundo Templo. Bien, vamos a ir a Hebreos. Los invito para que tengan sus Biblias a la mano, para que vayan a la carta a los Hebreos y vamos a ir al versículo 13 del capítulo 1. Entonces, el versículo 13 dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esto en el cristianismo lo interpretan como que Dios le está hablando acerca de Jesús, como que le está mandando un mensaje a Jesús, y donde le dice que lo invita a sentarse a su diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El cristianismo lo interpreta por eso cuando supuestamente, digo supuestamente porque no es un hecho verídico confirmado, cuando supuestamente Jesús murió y cuando supuestamente resucitó y cuando supuestamente ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Este es el entendimiento cristiano. Pero vamos a ver de qué trata el Salmo 110. El Salmo 110 fue compuesto por David en tercera persona. Quiere decir que él escribió el Salmo con el propósito de que el Salmo fuera más adelante, más tarde, cuando hubiera el templo, que David no pudo construirlo porque Dios no se lo permitió, para que cuando Salomón, su hijo, construyera el templo, este salmo podía ser cantado por los cantores del templo. Entonces, este salmo fue compuesto por David en tercera persona. Luego él se pone en tercera persona a hablar en este salmo, como lo hace en otros salmos. En el Salmo 32,
también David habla de sí mismo, pero habla en tercera persona. Ahora, como acabo de decir, este salmo fue compuesto por David para ser cantado por los levitas y porque ellos llamarían a su rey mi señor, Adoní. Es que en el Nuevo Testamento y en la Biblia que fue traducida o que está en inglés, la Biblia King James Version, ponen al Señor Dios con mayúscula y le dijo a mi Señor, también lo tienen con mayúscula. Y hay una gran diferencia porque el Salmo 110 en hebreo, el primer Señor, o sea, el Señor le dijo a mi Señor. Ese primer Señor en hebreo tiene las 4 letras del nombre inefable del Eterno, que no se pueden pronunciar. Y el segundo Señor, que es a mi Señor, ese sí es un Señor humano. Luego ese Señor no tiene las mismas letras, sino tiene la palabra en hebreo es Adoní. Adoní quiere decir mi Señor o mi amo o mi maestro. Entonces aquí comenzamos a ver las grandes diferencias, que en el hebreo dice el Eterno, o sea, Dios le dijo a mi maestro, a mi amo. Y aquí vemos que es Dios quien le está hablando a David, porque David era considerado mi señor o mi maestro o mi amo en este contexto, porque quienes iban a cantar este salmo sabían que David había sido su señor o su maestro o su amo. Luego, en otras palabras, los levitas están diciendo que Dios habló a nuestro maestro, al rey David, y le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, este salmo fue compuesto al comienzo del reinado del rey David, cuando los filisteos se enteraron de que Israel había sido ungido, de que David había sido ungido como rey, y vinieron a pelear con él. David habla de la seguridad que Dios le dio de que pelearía contra los judíos, con los judíos contra sus enemigos, y que David los iba a dominar. Eso también lo tenemos en el resto del Salmo 2, que ya vimos en otro contexto del Salmo 2. Entonces, en 2 Samuel 23:10 hay una confirmación de esto, donde dice, David se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se aferró a su espada. Y el Señor, o sea, Dios, obró una gran victoria este día. 2 Samuel 23:10. Ahora, queremos aclarar el concepto de sentado a la diestra, pues no se puede tomar en forma literal, porque aquí estos salmos son poemas metafóricos, entonces no se puede tomar en forma literal. Además que Dios, como es espíritu, Dios no tiene una derecha, Dios no tiene una izquierda, Dios no tiene una arriba, Dios no tiene una abajo, porque Dios es espíritu. Entonces, este salmo no se puede tomar en forma literal y el cristianismo lo ha tomado en forma literal. Por eso ellos dicen y piensan y creen que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Pero ese no es el contexto del salmo. Ese no es la interpretación del salmo. Bien, tenemos algunos ejemplos de qué quiere decir la diestra de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 18:36 dice David, tu diestra me ha sostenido. ¿Qué quiere decir tu diestra? Tu diestra significa la protección de Dios hacia una persona.
Entonces, cuando David dice, tu diestra me ha sostenido, es porque Dios estaba protegiendo a David. También en Éxodo capítulo 13, versículo 6, dice, tu diestra, oh Señor, es gloriosa en poder. Luego, vemos que la diestra de Dios es simplemente una manifestación de protección para quien en ese momento el contexto esté dirigido. Luego, el privilegio de sentarse a la diestra también es una marca de distinción. Dios tiene a esa persona en un lugar predilecto, favorito. Cuando Dios invita a David a sentarse a mi diestra, es para mostrar la protección dada por Dios y la posición privilegiada que disfruta David en su relación con Dios. No se debe tomar como una indicación literal, como ya lo he dicho, de estar sentado a la diestra de Dios. La terminología mano derecha se usa aquí como una expresión de la protección y el favoritismo de Dios hacia David. El Salmo 89, del versículo 24 al 27, dice lo siguiente. Aquí Dios está confirmando su relación y su protección hacia David. Dice Dios, Salmo 89, versículos 24 al 27. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, o sea, con David. Y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará. Dirá, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Esto dice Dios acerca de David en el Salmo 89, versículos 24 al 27. Entonces, hemos explicado el Salmo 110, que está citado en el versículo 13 del capítulo 1 de la carta a los Hebreos, pero está mal interpretado, está descontextualizado. Y entonces comenzamos a ver que todo lo que tiene el primer capítulo de la carta a los Hebreos está equivocado, porque ha tomado textos de la Biblia hebrea y los ha mal interpretado para servir a sus propósitos de mostrar a Jesús como el Hijo de Dios y mostrar a Jesús que está sentado a la diestra de Dios, cuando ese no es el contexto del Salmo, ni del Salmo 2, ni del Salmo 110. Así que como conclusión, ahora entendemos que este Salmo está hablando del rey David y que la interpretación del escritor de Hebreos, teniendo en mente a Jesús como el Hijo de Dios, está completamente equivocada. Igual que sucede con el Salmo 2, versículo 7, que también se refiere a David como el Hijo de Dios. Con esto, simplemente he querido traer este punto específico de un lugar de la carta a los Hebreos, como es el versículo 13 del capítulo 1, para desvirtuar y desmentir el falso mensaje de la carta a los Hebreos. Muchas gracias. Shalom.